Seguimos con más de la Tisana. En esta parte, alimentación y bienestar, Domingo Porras nos habla del hígado graso y de la detección de esto precisamente a través de la técnica del ultrasonido. Vamos a disfrutar de este material. Bueno, más que disfrutar, vamos a aprender a través de este material con Domingo Porras. Gracias muchachos, feliz día amigos, bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Vamos a hablar de cómo identificar el hígado graso a través del ultrasonido. ¿Qué importancia tiene el diagnóstico precoz ante una situación que pudiese pasar enmascarada y que podemos obviamente quizás de una manera inescrupulosa evitar descubrirlo? Por eso es importante diagnosticarla a tiempo y para hablar de esto, de ese diagnóstico precoz e inmediato, además de efectivo a través de las imágenes de un ultrasonido, nos va a hablar el doctor Iván Mata, mi amigo, además, invitado de la casa. Iván, gracias por asistir a la Tisana, gracias por concedernos un poco de tu tiempo en este tu espacio. No, gracias a ustedes muy bien por la invitación. A ver, Iván Mata, médico radiólogo, especialista en radioimagen. A ver, lo primero que queremos saber, Iván, es qué es el hígado graso. Vamos a decirlo de manera concreta, de manera sencilla para nuestros televidentes, pero ¿cómo podemos saber que alguien tiene hígado graso? Más importante, ¿qué es el hígado graso? Bueno, fíjense, el hígado graso o también llamada esteatosis hepática no es más que la acumulación de grasa en el tejido hepático. Desde el punto de vista cuantitativo, uno puede calcular que cuando los niveles de grasa son más del 5% del peso hepático, ya eso sería un valor cuantitativo para hablar de hígado graso. Pero realmente eso no es lo que nos importa. O sea, realmente la importancia del hígado graso es que está relacionado a otras múltiples enfermedades, sobre todo cardiovasculares, que son las que siguen siendo la primera causa de muerte a nivel mundial y en nuestro país. Claro. Fíjense que es muy importante estar relacionado a la obesidad, por eso cualquier circunferencia cefálica, circunferencia abdominal en el hombre por encima de 102 centímetros y por encima de 88 centímetros en la mujer, eso es un factor que hay que tener en cuenta. La diabetes, el hiperinsulinismo, los problemas del colesterol y los triglicéridos. Hay una gran cantidad de enfermedades metabólicas inclusive que tiene que ver con este diámetro de, inclusive nosotros en balanza de bioimpedancia electromagnética en consulta nutricional medimos grasa visceral y de ahí la importancia que la grasa visceral sea ese enemigo silencioso de la salud cardiometabólica. A ver, Iván, ¿qué tan importante es el diagnóstico y cómo nos puede ayudar el ultrasonido o llamado ecoabdominal para el diagnóstico precoz de esta condición? Sí, una vez que se detecta que hay hígado graso, y ese es el factor que hay que tomar en cuenta porque es un factor de riesgo que está asociado a estos problemas que ya estamos comentando, problemas de enfermedades cardiovasculares, problemas de hiperlipidemias, diabetes, con todas sus complicaciones. ¿Correcto? Entonces, desde el punto de vista estadístico, estamos hablando que estamos en un número aproximado de un 25 o un 30% de la población general, e Que incluso es hasta bastante. que es 3 de muchísimo, cada 10 es bastante. e incluso hasta un 2% de los niños por los malos hábitos nutricionales que se están manejando Obesidad actualmente. infantil en edades tempranas, súper peligroso esto. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la ventaja del eco? Que podemos hacer un diagnóstico precoz de esta patología y de este factor de riesgo para así poder hacer los correctivos necesarios y determinar dónde está el origen, que es muy importante, porque el hígado graso se divide en dos grandes grupos, el hígado graso de origen alcohólico y el hígado graso de origen no alcohólico, donde tenemos los problemas de las hiperlipidemias, tenemos la diabetes, tenemos la obesidad, las enfermedades virales. Sin duda sería el paso inicial ante, inclusive de manera profiláctica o preventiva, que ante un aumento del diámetro corporal, ante inclusive la incidencia de malos hábitos nutricionales o alguna incidencia metabólica, alguna afección metabólica, recurras a realizarte un ultrasonido. ¿Qué ventaja ofrece el ultrasonido en referencia a otros métodos de detección del hígado graso? Fíjese, el ultrasonido va a ser el primer método diagnóstico. ¿Por qué? Porque tiene muy buena capacidad diagnóstica, detecta fácilmente el hígado graso. Es un método más económico y es un método que no es agresivo, no utiliza No es invasivo. no es invasivo, no utiliza radiaciones ionizantes ni otras cosas que incrementen el costo de los estudios y su complejidad. ¿Tiene alguna limitante el hacer un eco abdominal o hacer un ultrasonido abdominal? ¿Tiene alguna limitante que nosotros debamos conocer? ¿No se puede hacer en este tipo de pacientes o en tales o cuales condiciones? ¿Cuándo no se puede usar el ultrasonido? No hay contraindicaciones para el uso del ultrasonido. Quizás
hay dificultad técnica en el paciente muy obeso o cuando hay mucho aire en el intestino que funcionan como artefactos para uno poder tener una clara imagen. Sin embargo, no hay contraindicaciones para su uso. Hay otros hallazgos que a través del ultrasonido abdominal se puedan obviamente encontrar con este tipo de estudio, no solamente el hígado graso, sino el ultrasonido nos puede servir para determinar alguna otra condición clínica. Claro, cuando hacemos una valoración del abdomen, además del hígado, vamos a determinar el resto de los órganos del abdomen que podemos evaluar ecográficamente, riñones, páncreas, vaso, etcétera. Pero realmente lo importante a la hora de determinar qué parámetros vamos a utilizar es no solamente la coloración ecográfica, que es lo que me dice si el hígado puede ser graso o no, sino cuantificar la gravedad del hígado graso. Porque el hígado graso No puede solamente ser... lo diagnosticas, sino haces una aseveración desde el punto de vista de la condición completa. Exactamente, porque podemos comenzar por un hígado graso, pero puede haber una cirrosis hepática como último estadio, que es algo irreversible. A mí me parece algo totalmente relevante, que hemos trabajado juntos en otra oportunidad, es la colaboración además como este método diagnóstico entre elaborar un plan nutricional, en mi caso como nutricionista, o inclusive hacer una indicación de tipo de estilo de cambio de vida, es decir, cambio del estilo de vida, repito. Lo ideal es que cuando se hace el diagnóstico precoz yo pueda tomar, obviamente, herramientas de allí y hacer cambios de manera diagnóstica, no solamente del diagnóstico que se hizo, sino de lo que va a venir después de ese diagnóstico. ¿Cómo ves esa colaboración entre radiología y un cambio del estilo de vida? ¿Puede ser una medida profiláctica? Por supuesto que sí. Lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico y después va a venir lo más importante, que es hacer las correcciones necesarias para tratar un problema de base o un factor de riesgo que tenemos. Que hemos determinado sin duda Y alguna a ahí, través del por ultrasonido. claro, y ahí comenzamos por lo que comemos. Claro. Somos lo que comemos. Es así. A ver, Iván, un mensaje final para nuestros televidentes, un mensaje que quieras dejar, no solamente acerca de la importancia de determinar de manera precisa, adecuada y precoz el hígado graso, sino además de acudir, obviamente, a tus espacios. Estamos en la sede de Medifen, acá en la ciudad de Caracas, la sede de Estudios Radiológicos, Medicina por Imagen. Básicamente, ¿cuál es tu mensaje final? Bueno, fíjense, los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular que siguen siendo la principal causa de muerte es la obesidad, son los trastornos de los lípidos, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia y otra, el tabaquismo, etcétera. Si usted tiene más de 40, 50 años, tiene alguno de los factores de riesgo, siempre es bueno hacer una evaluación preventiva de cuál es el estado de tus órganos. Correcto. Porque de ahí en adelante puedes hacer diagnósticos precoces y lo más importante, puedes modificar los hábitos que te van a Antes que se convierta garantizar. en un problema mayor, sin duda alguna. Claro, y lo que queremos son más años más de vida. Todos nos vamos a morir, pero no es igual morirse a los 80 que a los 50 años. Es correcto. A ver, Iván, las redes sociales de tu centro para quienes quieran ubicarte y los puntos de contacto. Bueno, por X y por Instagram, @medifenmm, nuestro número 0412-901-9400. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos con este maravilloso tema, determinación de hígado graso por ultrasonido o lo que se conoce como eco abdominal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es tu casa, así que bienvenido siempre. Recuerden que a mí pueden seguirme por mis redes sociales, @DomingoPorras en Instagram. De allí los va a llevar al resto de las redes para seguir siempre compartiendo información de interés nutricional que les sea de provecho. Vamos con ustedes al estudio. Feliz y bendecido día. Muchísimas gracias, Domingo, por toda esta información. Bueno, una afección bastante importante hoy día como una de las enfermedades metabólicas, el hígado graso. Más información también en nuestras redes sociales, @latisana.tv. De hecho, van a poder disfrutar nuevamente de toda esta entrevista. Con esto vamos a la pausa y ya venimos con más de La Tisana.